termina en Canadá, y no me refiero a la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Bienvenidos, esto es Contracorriente. Vamos a empezar rápidamente. Tenemos un programa cargado el día de hoy, espeso como el chocolate. Y bueno, el tema del puente colapsado en Chancay, que es parte de la Panamericana Norte, la vía que conecta al famoso megapuerto de Chancay, nos preocupa de sobremanera, porque ¿cómo estarán los otros puentes? Ha habido una afirmación realmente escalofriante. Los puentes que son previos al año 2018, todos pueden colapsar. El primer ministro dice, no me sorprende que se haya caído. Y la verdad es que esta actitud no la comprendemos. Karina Aliaga ha ido nada más a Chosica, castigado por las lluvias y por los huaicos todos los años, por igual, en esta misma época de lluvias. Siempre pasa lo mismo. Y son los mismos puentes que no tienen mantenimiento de nadie, ni del gobierno local, menos del regional, y obviamente están al abandono del gobierno central y del MTC. Entonces, ¿quién se va a hacer responsable de la siguiente tragedia que parece inminente, que parece que es algo que definitivamente va a suceder en algún lado y muy pronto? Es lamentable tener que afirmar estas cosas, pero es la verdad y le va a quedar claro luego del siguiente informe. Uy, la casa, ¿no? Mira, ma. Uy, Isidro, su cuerpo, mira. Se cayó. Se cayó. Es la furia de la naturaleza. Esta noche, en Contracorriente, una crónica más de una destrucción anunciada. Soy Frank y vivo al frente del río Rímac. El temor es que pueda socavar por debajo, lo que han enrocado esto, pero lo que han enrocado esto de acá el año pasado, el anteaño, está volviéndose a caer. El río ruge y hace temblar a los vecinos. Basta con abrir la puerta de esta vivienda para sentir el pánico que vive toda esta población. Tenemos el río a nuestros pies. El Rímac aumentó su caudal. Ya no es un río hablador. Esta vez grita para advertir que el peligro ronda. Casa por casa se fue cayendo. Una de 3 pisos que era del vecino que está a mi costado, luego la mía y por último unas casas que están por la parte de... ¿Por qué se han quedado aquí si vuelve a pasar? Lamentablemente nos tuvimos que quedar porque no había otro lugar a donde más ir. Se llama Frank y desde que nació convive con el riesgo de perder no solo su casa, sino la vida misma. Es demasiado la tensión que se vive por las noches o tardes en las cuales el río sube y se vive el temor de que pueda salirse. Por lo mismo que ha pasado hace unos años que se ha llevado varias casas. Viviendas como esta, sepultadas, símbolo de la destrucción. Esta es la huella de lo que dejó a su paso el huaico del año 2019. Estamos viendo las paredes rotas, incluso el piso resquebrajado. Como este inmueble del que tampoco quedó nada. Esta era su casa. Ese sí, ahí está mi fachada. Pues. ¿Y se llevó todo? Todo se lo llevó, no dejó nada. Don Salomón tuvo que empezar de cero, viviendo primero en esta carpa y luego en una casita de AAA.
8 años después, don Salomón construyó con lo poco que tuvo esta vivienda de triple A. Estamos viendo cómo pasó de material noble a esta casita que con mucho esfuerzo la volvió a levantar. Después del desastre, la pena misma acabó con la vida de varios miembros de la familia. Esta es la carpa que por unos años albergó a don Salomón, que fue donada. Miren ya lo vieja que está. Y adentro se puede ver el colchón donde él pasaba las noches de frío tras el huaico de 2019. Frank y Salomón viven en Santa María de Huarochirí. Similar situación en la que vive Javier Jorge, pero en California Baja. Bueno, yo vivo casi de mi infancia. Tengo ya por lo menos 50 años. Y en 50 años, ¿cuántas veces el río se ha llevado a su vivienda? Bueno, ha inundado dentro de la casa, sí, pero no ha llegado a la casa, pero esta vez sí ha llegado. El anteaño pasado sí ha llegado al río, más el huaico. ¿Destruyó todo? Sí, llevó todas las cosas. ¿Por qué se quiere seguir quedando acá? Bueno, no tengo dónde ir. Antes había mis animales aquí, el cuy y gallina, que el huaico y el río se lo llevó. Y ahora, ¿cuánto perdió? Bueno, eran como 40 cuyes y 25 gallinas. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? Por lo menos 500 soles, algo así. Aquí hasta el puente es una trampa mortal. Las tablas están sobrepuestas y con el peso podrían ceder. Incluso aquí hay otro también en la misma condición. Contracorriente siguió su camino por otros puentes y encontró uno clausurado. Es el puente Girasol, con más de 30 años, jamás reconstruido, solo parchado. Hasta aquí pueden llegar los vehículos y comienza la caminata por el puente Los Girasoles. Y es que este fin de semana se desprendió exactamente la base, uno de los pilares. De los 7, ahora solo quedan 6. Pese a su cierre para el paso vehicular, había motociclistas que querían atravesarlo. Puede pasar, pero tiene que bajarse como, ¿no? Bajando, tiene que ir. ¿Cuál es la razón? Esa es la orden que nos han dado, señor. ¿Ya? El pilar se ha roto, explíquenme. Claro, está roto ahí adentro. Por eso que han cerrado la y usted se piedra. cae con todo. Pero al menos usted ya va a tener un poco cuando usted está en peligro. En la quebrada Pedregal, Rosa María Saldaña cuenta cómo se salvó de morir en un huaico tras evacuar tan rápido como pudo. Entonces cuando empezó fue un ruido total, o sea, era como un terremoto, pero no había lluvia, solamente estaba nublado. Entonces la gente lo quiso, huaico, 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 y todos corríamos al cerro. Pero más abajo hubo muertos, hubo bastante. ¿No alcanzó tiempo para correr? No, nada, nosotros salimos con la ropa en el cuerpo y ahí empezó la lluvia. En estos momentos, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, alerta de 18 departamentos en peligro. El Centro Nacional identificó a nivel nacional que un total de 2.382.479 personas ubicadas en 40.235 centros poblados estarían en riesgo muy alto ante posibles deslizamientos. Alto riesgo para el que no estamos preparados y que en una segunda parte de este reportaje mostraremos la burocracia y presunta corrupción que parece también haber inundado a nuestras autoridades. Bueno, y este es el ingreso, ¿no?, de la carretera central a la capital limeña. La única vía por donde se puede abastecer a los millones de peruanos que viven en la capital, ¿no? Y esto lo vemos todos los años. Hay desidia, hay descuido, hay falta de interés. Vemos imágenes como estas que luego dan la vuelta al mundo. Y obviamente cada vez estas estructuras que están en las riberas del río Hablador, el río Rímac, que es un río potente cuando bajan las lluvias, están totalmente abandonadas. Debe reubicarse esa gente, debe haber una campaña seria del gobierno central para hacer lo único que debería hacer el Estado, velar por el bienestar de los ciudadanos. No nos dan protección contra los delincuentes y tampoco contra la naturaleza. Entonces, ¿para qué existe el gobierno? ¿Para qué está? Si nos deja morir simplemente.
ante cualquier acontecimiento. Es insólito realmente. Y bueno, Francisco Sagasti se presentó el día de hoy en el Congreso porque tenía que atender en el Pleno una denuncia constitucional que pedía inhabilitarlo por 10 años por haber pasado al retiro a no solo los 3 tenientes generales que estaban en el más alto mando de la policía, sino que a 16 generales más para que pueda asumir como comandante general el oficial César Cervantes. Entonces, eso obviamente es ilegal, no se puede hacer. Tiene la terna de los 3 generales más importantes y de uno de esos tiene que escoger. Eso está muy claro y lo ha recordado el día de hoy el general Roberto Quiabra en el Congreso. Pero vamos a ver cómo cuando lo encara nuestro reportero Kenneth Vargas, él empieza a perder el control. Parece que ya se ha vuelto un viejo cascarrabias y venía molesto de haber perdido en el hemiciclo, de haber sido inhabilitado constitucionalmente durante 10 años para ejercer la función pública. Quizá en algún sueño de opio él pensaba que todavía tenía alguna posibilidad con el Partido Morado de entrar al Senado o alguna opción, pero la perdió. Y cuando lo empezaron a cuestionar y lo empezaron a presionar, reaccionó así. El derecho a ser comandante general no existe. Lo que existe es la Silencio. Me hace una, por favor. Si va a hacer una pregunta, cállese, después de hacerla. Respéteme usted a mí. Ya, perdón. Perdón, me ha hecho una pregunta y lo que quisiera responder. No hay ningún problema, no hay ninguna falta de respeto ni nadie hacia esos generales. Más aún, como dicen los dispositivos actuales, las nuevas leyes, si son elegidos congresistas, pueden recibir su sueldo de congresista más su pensión. O sea que no hay ningún prejuicio. Y el hecho de ser comandante general no es el propósito de una carrera. Tampoco ser presidente de la República. Obviamente, pues, todos los oficiales tienen la aspiración de llegar a ser el comandante general de su institución. Y él le arrancó esa posibilidad a los 3 tenientes generales que tenían derecho a asumir precisamente el máximo cargo en la policía. Y no contento con eso, se bajó a 16 generales más de carrera para que, por antigüedad, pueda asumir como comandante general César Cervantes, una persona cercana a su ministro del Interior, Rubén Vargas, quien ha sustentado esto, ¿no?, en su momento. Él quería a su hombre de confianza, quien conocía además de la Dijimín, ¿no?, un hombre de chupón, de inteligencia, y para colocarlo en ese puesto, descabezó a la policía de manera ilegal. Y ahora está pagando las consecuencias. Solamente ese hecho, porque habría que investigar muchas cosas más de lo que sucedió en pandemia, por ejemplo, de las vacunaciones, del escándalo que hubo en Cancillería, que hemos denunciado en este canal de manera muy amplia, ¿no? Él se hace del poder luego de azuzar a las masas y causar la muerte de 2 jóvenes, Inti y Brian, en esas revueltas. Porque no van a llegar al poder nunca los moraditos, los caviares, porque nadie va a votar por ellos, ni la izquierda ni la derecha. La izquierda los odia más que nosotros. Cerrón odia a los caviares más que Willax. Eso se lo firmo. Entonces, como no tienen caudal de votos para llegar al poder, tienen que hacerse del poder usando este tipo de tácticas. Levantamiento en contra de Manuel Merino, que era el sucesor constitucional a la presidencia, ¿no? Aprovechar maliciosamente la muerte de 2 jóvenes y presionar para que en el Congreso nombren a este señor presidente. Obviamente el acuerdo era, no vamos a tocar a Martín Vizcarra, ¿no? Era la continuación del gobierno nefasto de Martín Vizcarra.
Que es más o menos lo que quieren hacer ahora los caviares con Dina Boluarte, ¿no? Bajársela como sea para ver si por ahí meten a otro Sagasti empañuelado para que recite Vallejo y haga la finta, ¿no? De ser un gran estadista. Qué fácilmente somos engañados los peruanos, ¿no? Pero ya estamos despertando gracias a que hay medios y voces como las que hablan claro en un canal como Willax Televisión. Y vemos que ya hay muchos más y hay un golpe de timón importante, no solo en el Perú, sino en la región. Así que en buena hora. ¿Quién fue su abogado? ¡Riverita! No gana una, Paredes. Paredes, no gana una, Riverita. Si ibas con Riverita, pues de abogado, ya sabes que vas a perder, es una mufa. Te hubieras puesto mejor la camiseta de Alianza Lima y te hubieras sentado ahí. Ibas a perder. Si lo tenías a mi amigo José Ugaz, que sí es un abogado, pues de verdad, ¿no? No como este bufón de Riverita. Pero Riverita aparece para darle el sello caviar, ¿no? Para garantizar que ahí está IDL metido. Este es nuestro, ahí está Riverita. Ay, ay, ay. Ibas a perder, pues, Pancho, con ese abogado. Ni una se hace. Vamos ahora a revisar lo que ha pasado con César Acuña, porque ha tenido un lapsus muy elocuente el día de hoy. Bueno, ya, ¿qué más podemos decir del amigo César Acuña? No estoy trabajando, solo estoy invitado. Ya es un meme, ¿no? Es un meme andante el amigo César Acuña. En fin, ahí está, el gobernador de la libertad, con todo cariño. Quiere ser presidente. Y tiene el partido que tiene la red política más grande del país, APP, que controla el Congreso el día de hoy. El Congreso que está tapando, no sabemos qué podredumbre en torno al caso de Andrea Vidal, que fue asesinada en torno a un escándalo de proxenetismo y prostitución en el Poder Legislativo que lidera el partido de este señor. Ahí está, no está trabajando, solo está invitado. Vamos a hacer una breve pausa en el programa, pero vamos a regresar con mucho más en Contracorriente.